La religiosidad popular de Gabriel y Galán y la Virgen de la Montaña por Juan Carlos Fernández Rincón. Cuando muere Gabriel y Galán, poemas de su autoría eran los más leídos en España. Unamuno, en la primera evocación tras el obituario, dijo acerca de su legado: no ha pasado Galán por la tierra como callada sombra, deja cantos de consuelo para los pobres soñadores del sueño de la vida. En esos cantos nos queda el alma de su alma, se la dio el pueblo a su pueblo y a su pueblo vuelve. La obra poética del autor es conservadora en estructura y temática. Durante su realización, José María defendió la tradición, la familia, el dogma católico y se aparta así del modernismo que estaba surgiendo, siguiendo con única sensibilidad social la vida pueblerina. La poesía de Gabriel y Galán, desde 1898, se vuelca hacia el paisaje, el pueblo y la aldea. La voluntad de acercarle la poesía y su mojadura en el mundo campesino lo va a poner de relieve con la constitución de fragmentos fáciles de fondo ético-moral. Sabrás que me he metido a predicador rural, dijo. Hago unas coplas que yo llamo sermones, casi todas en verso, que recito y declamo los días festivos desde el balcón del ayuntamiento. Son una vulgaridad estupenda, pero los que me oyen lloran, rían, se entusiasman y aprenden verdades morales. Los hago más buenos, que es mi propósito. Digo a todos que vivan unidos y que renieguen de la política, que es una mentira inmensa. Carta escrita a Mariano Miguel de Val. El poeta hace un maravilloso retrato de los humildes labriegos que faenan en vastas dehesas, las preocupaciones e inquietudes de la gente sencilla, las duras condiciones de vida que soportan, la fortaleza y resignación con que enfrentan a ella, los momentos de sana alegría que eclosionan en fiestas públicas y privadas, los cantos amoríos entre pastores y zagalas, la ingenuidad y ternura de la infancia, la honda espiritualidad religiosa del pueblo llano y, en suma, las propias vivencias paterno-conyugales de Gabriel y Galán en su apartado retiro extremeño, configura un magnífico fresco realista de la España rural de finales del siglo XIX y comienzos de la siguiente centuria, y sobre todo conviene destacar su audacia y eficacia en el intento de dignidad la región, la religión y las gentes más miserables del país. Tuvo una época en la que estuvo sumido en un estado de ánimo que hoy tildaríamos de depresivo, como queda patente cuando se puso el seudónimo del Solitario, que eligió para suscribir las epístolas enviadas desde Piedrahíta, en las que se aferró aún más a un inmovilismo espiritual y estético y se refugió en sus profundas convicciones religiosas heredadas de su madre y destinadas a convertirse en otra de las principales señas de identidad de su obra, sobre todo en sus primeras composiciones poéticas. Esta religiosidad, sencilla y primaria, al tiempo que fortalecía su innata sensibilidad, le impidió caer en postulados ideológicos de esa forma defendidos. José María no era uno de esos hombres de gran espectáculo que, en cuanto los enfoca reflector de la fama, cuidan del maquillaje y de los gestos y componen la figura para que la posteridad y aún los contemporáneos puedan admirarlo en su postura gallarda. Por el contrario, le molestaba esa luz excesiva de lo que consideraba vano renombre y procuraba defenderse de su brillo y de su rayo, lo mismo que cuando le agobiaba el furioso sol del verano extremeño, arrimándose a las cosas humildes y amigas, el chozo, la ermita, la encina, el fresco sosiego de las vidas oscuras, que eran, además, los elementos y seres que animaban su obra poética. Es además un intelectual de sensibilidad muy fina, ya que sufrió esas depresiones de la tristeza y esas inquietudes del desasosiego espiritual, que no dejaron de serlo nunca, aunque por ajustar el tono al disfraz sustituye la palabra culta por la frase felicísima y expresiva del jormiguillo que la jormiguea. Gabriel y Galán fue uno de los primeros autores que denunció la miseria de la comarca de las Urdes a partir de los poemas La Jurdana y A su Majestad el Rey, ambos en 1904.
El segundo de ellos tenía por objeto sensibilizar a Alfonso XIII, entonces de visita en Salamanca. Porque, ¿por qué infama la negrura de la siniestra figura de hombres que hundidos están en un sopor de incultura, con fiebre de hambre de pan? Posteriormente, el monarca señaló que fue a través de ambas poesías como tomó conciencia del problema de un territorio que aún tardaría en visitar hasta 1922. José María Gabriel y Galán nació el 28 de junio de 1870 en Frades de la Sierra, pequeño pueblo de Salamanca. Sus padres fueron Narciso Gabriel y Bernarda Galán y se dedicaban al cultivo de la tierra y la ganadería en terrenos de su propiedad, dos de las producciones típicas del campo charro salmantino. Su economía era la propia de quienes se dedican a la labranza y al cuidado de los animales por aquellos años finales del siglo XIX. Su infancia la pasa en su pueblo natal y allí en su escuela aprende las primeras letras. Su madre era gran aficionada a la poesía e insufló la atracción de sus hijos por la composición lírica. De sus primeras poesías, siendo muy joven, denota ya su religiosidad y está dedicada al nazareno de su pueblo. Cuando pasa el nazareno de su túnica morada, con la frente ensangrentada, la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada. Y el pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura, y las lágrimas me ciegan y me hiere la ternura. 6 años en Piedrahíta desde el mes de mayo de 1892, en el que llegó animoso y fortalecido, huyendo como el demonio de las tentaciones y greñidos del guijuelo, hasta que en noviembre de 1898 se evadió definitivamente de la pedagogía y de la escuela a campo abierto, donde le esperaban los fecundos y venturosos años. Es allí donde conoce a Desideria García Gascón, mi vaquerilla, como solía llamarla cariñosamente, quien vivió entre 1874 y 1954. Ella, nacida en el seno de un hogar de terratenientes, se casaron y el poeta va a experimentar un cambio radical en la vida que se va acentuando a partir de su boda, que se celebró el 26 de enero de 1898 en Plasencia. Allí estaba junto a él con su traje de seda y su velo de esposada, la vaquerita querida. De ella llegó a decir el poeta que era la felicidad soñada, la esposa presentida, la mujer que buscó y el ángel encontrado. Ya casado, la vida del joven experimenta un cambio radical, abandona su dedicación de maestro en la escuela de Piedrahíta y se traslada al pueblo cacereño de Guijo de Granadilla, en donde se encarga de la dirección y administración de una gran dehesa extremeña denominada El Tejar, propiedad del tío de su esposa. Encuentra así la calma que necesita el espíritu sensible de nuestro poeta, la dedicación al cultivo del campo y del alma, debido al desasosiego que esta nueva ocupación le proporciona y debido también a su sensibilidad y sus dotes de agudo observador, se dedica a escribir lo que le inspira el nuevo entorno en el que se desenvuelve. Poesías de pura reglambre racial retratan la vida de los humildes labriegos que trabajan y habitan en la dehesa, de los pobladores de aquellos pequeños núcleos rurales extremeños, de los amoríos entre pastorcillos y jóvenes zagalillas. En ese pueblo nace su primer hijo, el cual inspira para componer la poesía El Cristo Bendito, con la que inicia sus famosas extremeñas, en las que el empleo de la lengua vernácula, el castudo, aroma y vivifica la musa del poeta. En esa poesía refleja el autor la vida gris que pasó en su primera juventud y el cambio hacia la alegría que experimenta con su nuevo empleo y el nacimiento de su hijo. ¿Ondi fueron los tiempos aquellos que puede que no vuelvan, cuando yo fui persona leía que Jesús comedia, y aleluya también cantáis para cantarlo en la vihuela? ¿Ondi fueron aquellas cocinas que llamaban ilusiones y eran especie y airino, y a tontame tenían la mollera? ¿Ondi fueron de aquellos sentires
las delicadezas, que mi Husin llora como un neni de gusto y de pena. Llegamos a un punto en que Gabriel y Galán visita la ciudad de Cáceres y podíamos encontrar la crónica de una forma como haremos ahora. Hay en las calles de Cacereña aires de Navidad. Las populares zambombas de barro rojo no dejan de sonar. Es diciembre de 1902, con temperaturas máximas que no llegan a 10 grados y la mínima ronda a los 0 grados. Es 27 de diciembre y es sábado. Un viajero, no entre muchos, descabalga del tren y pone por primera vez en su vida las plantas sobre la tierra de la ciudad de Cáceres. Equipaje corto, porque piensa en una visita corta. Nada más que el deseo de conocer personalmente a alguno de los hombres que tanto ha contribuido a extender su fama. En un traqueante coche de estación, tirado por caballos y mulas, el viajero recorre el largo camino que media entre la estación y las primeras calles cacereñas, todavía no mucho mejor pavimentadas entonces que las de Guijo de Granadilla. El poeta Galán, lo de José María Gabriel y Galán vendría con los años, ha hecho entrada en Cáceres, donde a nadie conoce por sus rasgos físicos y donde nadie puede identificarle personalmente, pero es el poeta Galán, que hace poesía con olor a pueblo, al cual leer los que saben leer y repiten de oída los que no. Es demasiado alguien para que la capital no se estremezca de emoción con su venida. Se apagan por un momento las zambombas y los villancicos se hielan. Galán está en Cáceres, Galán está en Cáceres. Y mientras Cáceres se prepara para rendirle calurosos homenajes, el poeta, acompañado solo por los recién conocidos como Ibarrola, Grande Baudesón, Hurtado y alguno más, pide que lo primero que quiere es subir a rezarle a la Virgen de la Montaña en su santuario, y lo refleja en esta poesía. Era un día quejumbroso de diciembre ceniciento, cuando yo subí la cuesta de la mítica mansión. En aquella cuesta sube con angustia de sediento, baja rico de frescuras el ardiente corazón. Era un día de diciembre, la ciudad estaba muerta. Sobre el árido repecho calvo y frío del Lerián, la ciudad estaba muda, la ciudad estaba yerta, sobre el yelmo fustigado por el hábito invernal. Los palacios y las torres de los viejos hombrecidos en el carro de los tiempos de la gloria y del honor, dormitan indolentemente hundidos de seniles impotencias en el lávido sopor. Bellísima cacereña, hija del sol que te baña, la Virgen de la Montaña te guarde, niña trigueña. Te habrán dicho los espejos que son tus labios muy rojos, que son muy negros tus ojos, que fuego son tus reflejos. Y yo, que te adoro tanto, yo, que te quiero más bella que la loca reina aquella, de esta manera te canto. Qué angelical ermitaña tuviera en ti, cacereña, para su ermita risueña, la Virgen de la Montaña. Sube preciosa ermitaña, que algo que no da natura, se lo da a tu hermosura, la Virgen de la Montaña. Y yo, que vivo buscando bellas cosas de cantar, tal visita al recordar, suelo decir suspirando. Será un cielo aquella sierra, cuando levantando el vuelo, visiten a la del Cierro, las vírgenes de la tierra. Esto escribiría después en un poema dedicado a la patrona de la ciudad y precisamente a su querido amigo el virtuoso sacerdote Germán Fernández. Esta podía ser la crónica de la visita que nuestro poeta más importante realizó a Cáceres, ciudad en la que al siguiente día acudió a todos los sitios porque, entre otras cosas, todos quieren verle y oírle. Visitó el Casino de Artesano, también apareció por el baile de la Concorda, finalizando el día 28 en el ayuntamiento, en el que 60 personalidades cacereñas le tributaron un homenaje oficial. En la ciudad de Cáceres se le recuerda todos los 6 de enero con un recital y un concurso de poesía junto a la estatua instalada en el Paseo del Cánovas de la capital, donde también no falta nunca Pepe Extremadura cantando El embargo, una de las poesías más reivindicativas y más maravillosas.
y llega su muerte. Si padecía de todo José María, triste y noble destino de corazones delicados, y como tenía imaginación es como tener otro corazón en la mente. Sufría por lo presente, por lo pasado y por lo que el temor le anticipaba de lo venidero. El 29 de diciembre de 1904 aparece publicado en un periódico salmantino una de sus últimas poesías, si previendo su muerte, aunque yo creo más bien que bromeando sobre ella. Quiero vivir, a Dios voy, y a Dios no se va muriendo, se va al oriente subiendo por la breve noche de hoy. De luz y de sombra soy, y quiero darme a los dos, quiero dejar en mí en pos robusta y santa semilla de esto que tengo de arcilla, de eso que tengo de Dios. Recordando palabras de San Agustín, podemos embalsamar con ellas a manera de despedida el recuerdo del cristiano poeta y hombre esencial, de bondad inagotable y generosa. Si tierra amas, tierra eres, si cielo amas, cielo eres, y si a Dios ama, Dios eres. Dios era José María. Lengua de Castilla, antes de que te despojasas de tu envoltura carnal, que fue sayal de penitencia sobre tu alma delicada y pura, reflejo de Dios en aquel su encendido amor por los humildes, en aquel recrearse en la divina obra y en su afán de defenderla frente a los que la profanan y desdeñan, hasta en sus palabras poéticas, que parecen un regatuelo claro en el que se abrevan, como un rebaño de cándidas ovejas, las mansas parábolas evangélicas. Cuando falleció el poeta, según la tradición, podía enterrarse en su pueblo e intentaron de alguna forma llevar su cadáver a la capilla de la Universidad de Salamanca, pero los mozos de Hijo de Granadilla, cuando se enteraron de ello, montaron una guardia de día y de noche con sus viejas escopetas para evitar así que se llevaran los restos de aquel hombre a quien adoraba. Fue enterrado en Gijón de Granadilla. Autor Juan Carlos Fernández Rincón. Muchas gracias.